Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este seminario de clínica en el hogar. El impacto del COVID y sus variantes en una comunidad enferma. Denos, por favor, un par de minutos. Estamos esperando que se acaben de subir todos nuestros ponentes del día de hoy. Agradeceremos mantener su micrófono apagado. Al final de la sesión tendremos una serie de preguntas y respuestas con nuestros voceros. Lo que les pediríamos, por favor, es levantar la mano o bien aquí en la parte del chat de la sesión, ponernos nombre en medio del que nos acompañan y su pregunta, y con gusto iremos respondiendo todas. Si a alguien le surge una inquietud durante la sesión, de igual manera ponerla en el apartado del chat y con gusto vamos interactuando. Denos unos momentos, por favor, y ya comentamos. Muchas gracias. Pues ahora sí, compañeros, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A nombre de Clínica en el Hogar les agradecemos muchísimo por acompañarnos a este seminario para medios de comunicación denominado El impacto del COVID-19 y sus variantes en una comunidad enferma. El día de hoy tenemos ponentes de lujo con nosotros. Nos acompaña la doctora Marilú Acosta, quien es médico general y vocera de Clínica en el Hogar. La maestra Mariana Campos, quien es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa, así como el doctor Morgan Guerra, quien es director de Grupo Previta. Sin más preámbulo, procedemos para dar arranque a esta sesión, no sin antes recordarles y pedirles por favor mantener sus micrófonos apagados. Si alguien va teniendo preguntas, por favor ponerlas en el chat de la sesión. Les iremos alternando nosotros la palabra y al final de la presentación de todos los ponentes tendremos una sesión más completa de todo esto. Entonces, adelante, doctora Marilú, si gustas dar arranque, por favor, a esta sesión. Claro Marilú. Que sí. Perfecto. Aquí anda. Adelante. Adelante, buenísimo. Por favor. Mira, es que con esto de que todas las plataformas son distintas para presentar, entonces necesito aquí ver. No te preocupes. Si estás en la computadora, exactamente en medio vas a ver un cuadrito con una flecha hacia arriba. Okay. Ahí puedes hacer ahí le apachurras y ahí puedes hacer tu presentación. Buenísimo. Entonces déjame ver acá. A ver, toda mi pantalla. Espérenme tantito. Aquí está. Ok, a ver. Ahí estoy. Bueno, primero ya me veo, ¿no? Ya estás ahí. Perdón, toda mi pantalla. A ver, ahí está. Y aquí, ya, no sé si ya se ve la presentación. Ya ahí estás, nada más que se ve en modo completo de pantalla. Ahí está. Sí, ya. Perfecto. Déjame ocultar esto. ¿Cómo le hago para ocultar esto que no me deja ya? A ver, aquí mejor. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Adelante, por favor. Muy bien, pues ahora sí que aquí está el nombre COVID-19 que surge en el 2019 y estamos en febrero del 2022. Son un montón de tiempo, pero lo que en algún momento nos parecía imposible de lograr, pues ya hemos estado conviviendo con esta pandemia 2 años y bueno, es algo que hemos aprendido mucho en el camino. Y pues todavía nos falta otro pedacito, ¿no? Entonces, voy a empezar a platicar un poco qué es la salud pública, porque de repente como que todo el mundo hablaba de salud pública y nos metimos a una cuestión
de responder ante una pandemia y como que algunos términos no quedaron claros, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la salud pública? Bueno, el instinto de conservación de la salud está desde los comienzos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, desde que un grupo de humanos tiene el instinto de conservar la salud, eso ya significa salud pública. Y claramente todos en el mundo hemos estado con este instinto de conservar la salud de la manera en que podamos, desde donde estamos y con nuestras circunstancias, ¿no? La restauración de la salud es un concepto reciente para la salud pública. Entonces, digamos que durante muchísimos siglos estuvo enfocado en conservar la salud y ya después dijeron, no, bueno, también hay que añadirle el restaurarle. Y finalmente, ¿qué es? Pues es una ciencia y es un arte de prevenir enfermedades. Nosotros lo hemos visto, no está tan sencillo prevenir que nos contagiemos. En muchas ocasiones nos hemos puesto en riesgo, sabiendo, sin saber, y en muchas otras nos hemos cuidado muchísimo y sin embargo no siempre hemos logrado mantenernos sin un resultado de COVID positivo, ¿no? Entonces, pues es difícil, la verdad. ¿Por qué? Pues porque prevenir enfermedades no está tan sencillo. Prolongar la vida, por más que queramos, muchas veces no lo podemos. Y lo que sí estamos todo el tiempo buscando es mejorar la calidad de vida y me parece que en estos 2 años hemos aprendido también a mejorar nuestra calidad de vida a pesar de estar en una pandemia, ¿no? Y es mediante esfuerzos de todos y de hecho pues aquí estamos gran parte de la sociedad, ¿no? Estamos expertos, están empresas por tu bienestar, están medios de comunicación y son esfuerzos que tienen que estar organizados, son decisiones informadas a la sociedad, pero no solamente para la sociedad, digamos, como concepto, sino también para organizaciones públicas y privadas, para comunidades chiquitas, escolares, laborales, de un edificio, de una colonia, y también desde un punto de vista individual y es interdisciplinaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los primeros que hicieron salud pública? Pues desde los egipcios, que son hace miles de años, literal, varios milenios, enfocados en la higiene personal, tenían fórmulas farmacéuticas y se abocan mucho a tener un agua limpia, ¿no? La medicina ayurveda incluye la alimentación, los hebreos son los primeros en generar una ley como tal de higiene y tienen una cantidad impresionante de leyes. Los griegos estaban muy enfocados en la limpieza personal, en el ejercicio físico y en la alimentación, pero no necesariamente en la parte del agua, cuando los romanos sí. Y entonces viene toda la construcción de los acueductos y también aquí en América está la parte del agua limpia, que tanto los teotihuacanos como los aztecas tenían esa capacidad de mantener agua limpia para beber y deshacerse del agua sucia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que llevamos mucho tiempo reaccionando ante nuestro entorno. Y las pandemias también llevan desde hace miles de años, miles de años, ¿no? Siglos y siglos en donde hemos estado con epidemias y pandemias y al final de cuentas la sociedad ha estado buscando qué hacer y cómo mejorar. Entonces, una de las cosas que hace la salud pública es justamente analizar a la población. Y el Instituto Nacional de Salud Pública hizo una encuesta de salud y nutrición exclusiva para COVID, la cual continúa, esta empezó en verano de 2020, pero continúa recabando información, pues porque estamos en proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es los primeros resultados que tienen? Es que del universo que entrevistaron, al menos un 18% tuvo una necesidad en salud. El 82% de ese 18% buscó atención, el 81% recibió, esto es bien importante, porque de repente decimos, estamos saturados como profesionales de la salud, como instituciones de la salud, sí, claro, pero del 82% que buscó salud, el 81% la recibió. El 34% de esta atención en salud que recibieron fue en servicios públicos. Y de alguna manera es bastante lógico porque si los servicios públicos estaban volcados en atender a COVID-19, pues muchas otras cosas que se estaban buscando, pues el servicio público no logró cubrir todo por desborde. Y esa es una de las razones que justamente por la cual Clínica en el Hogar se concibió, ¿no? Porque había que echar mano y echarle mano a
toda esta cantidad de personas que estaban en necesidad de atención. ¿Qué fue lo que principalmente se buscó? Un 38% de estas necesidades en salud fue en un cuadro agudo. Pudo haber sido por COVID, pero también pudo haber sido por otra cosa, porque también hay accidentes, también hay apendicitis, también hay otro tipo de infecciones. Entonces, pues hay un casi 40% de agudo, 25% crónico y un 13% en prevención, que por lo general hay una cuestión de prevenir complicaciones para hipertensión, diabetes y demás, pero también está la parte de seguimiento al embarazo, que eso es súper importante y que de alguna manera las personas, a pesar del miedo ante COVID, estaban buscando atención. Y justamente aquí viene cuáles son los motivos de que no buscó atención o que no lo hizo de una manera tan sencilla o tan simple como lo estaban haciendo antes de la pandemia. Pues uno, porque no era tan grave, ¿no? Se sintieron mal, pero no tan mal, porque era caro o no tenían dinero en ese momento, porque tenían miedo a COVID, porque no había dónde atenderse, pero fíjense, el 4% nada más era en donde no hay dónde atenderse. Entonces, creo que es bien importante poder reconocer el esfuerzo brutal que han hecho todo el personal de salud, todas las instituciones privadas, públicas, para poder dar una atención a una población que ya venía con enfermedades crónico-degenerativas y con necesidades muy específicas de salud, a la cual se le suma una pandemia de la magnitud con la cual hemos estado teniendo, ¿no? Entonces, a esto, pues también en esta parte de dar mayor accesibilidad a una atención en salud es que justo se crea esta iniciativa de clínica en el hogar. ¿Para qué? Para que podamos tener atención médica en línea. Tenemos videos de toma de signos vitales, tenemos videos porque es importante la hospitalización temprana y otros servicios para COVID como lo son, por ejemplo, los estudios de laboratorio. Y el post-COVID, ¿no? Que en un momento, quizás en el 2020, no teníamos tan claro este concepto de COVID largo o long COVID o post-COVID o COVID crónico, ¿no? Pues estábamos en medio de la pandemia en agudo y estábamos apenas conociendo la enfermedad. Hoy sabemos que hay una importante cantidad de personas que requieren de una atención después de su etapa aguda, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que también hace mucho ruido son justamente las variantes que de alguna manera nos habían hecho como entender más o menos algunas cosas y decir, bueno, ya igual ya no tenemos tantos números de casos, etcétera, etcétera. Entonces, de cualquier manera, aunque esta iniciativa empezó hace un año, en realidad por las variantes ha tenido que continuar en este esfuerzo de poder brindar a la población opciones para atención en línea, atención a distancia, ¿no? Entonces, rápidamente, nosotros hemos tenido, digamos, conocimiento en nombres de variantes, pues Delta, ¿no? Que está aquí, que empezó, digamos, su inicio o su génesis de cómo empezó en junio del 2020 y Omicron, que es la que estamos teniendo ahorita, empieza un poquito antes, que es una cosa muy interesante, que son como, por eso hay tantas diferencias entre Delta y Omicron, ¿no? Esta foto es, o gráfica, es a principios de diciembre, ¿no? Y si ustedes notan, Omicron está como muy ligerito en cuanto a número de opciones de diferencias, ¿no? Esta ya la tomé justamente hoy y como pueden ver ha crecido el número de diferencias en Omicron y al final de cuentas es algo bastante normal porque de repente empezaron a hablar de una variante BA1, BA2, seguimos teniendo el Omicron y seguimos teniendo este problema, ¿no? Entonces hemos pasado por diferentes letras del alfabeto griego y ahorita la que nos importa es Omicron. Entonces aquí, ¿cómo es que nosotros hemos ido viviendo la pandemia? Esto es bien interesante. SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID-19, es un virus estacional. Y esta es una gráfica tomada el 1 de diciembre de todos los casos a nivel mundial, ¿no? Y aquí podemos ver estas 4 olas, una cuarta ola que estaba comenzando y 2 meses después quiero que vean la magnitud de la ola que hemos estado viviendo. Anterior, así se ven las olas y así se ven las crestas,
pero aquí se ve todo muchísimo más pequeño en relación a la ola que estamos viviendo. Antes el millón no se tocaba, estaba en la gráfica, pero no llegaba hasta el millón de casos, y aquí ya estamos a una gráfica que tiene que tener hasta 4 millones de casos, ¿no? Entonces eso creo que es bien importante entender. Si bien estamos de bajada, hay que entender que subir una cresta de una ola es igual que subir una montaña, ¿no? Entonces, si nosotros le preguntamos al guía, oye, ¿cuánto tiempo nos toca de llegar a la cima? Y te dice 3 horas, dices, ay, qué padre, es 3 horas, igual y si puedo caminar por 3 horas. Pero tenemos que acordarnos que lo que sube, baja. Y entonces, 3 horas de subida, pero nos faltan 3 horas de bajada. Y aunque aparentemente a nivel mundial la ola de Omicron está en descenso, siguen habiendo muchísimos casos porque todavía estamos muy arriba de la ola. Estos son todos los países, esto es en México, aquí puse también la parte del virus estacional, verano, invierno son sus estaciones favoritas. Arriba está las estaciones de acuerdo al hemisferio norte y abajo las estaciones de acuerdo al hemisferio sur, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto era lo que se veía perdón, en México en diciembre. 2 meses después, igual la cresta de la ola está bastante más alta que las primeras 3, ¿no? Entonces, seguimos en un número muy elevado de casos y por eso es tan relevante poder poner a la disposición de todos Clínica en el Hogar, en donde hay muchísima información para que la gente la consulte desde su casa, desde donde estén aislados o desde si tienen alguna duda o necesidad de COVID, pues de donde sea, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante, ¿sí? Bueno, ¿no? No, adelante, por favor, Mario. Okay. Otra cosa que es bien importante es la parte de la mortalidad. Nosotros iniciamos como sociedad teniendo esta sensación de que los primeros meses de la pandemia, estamos hablando de 2020, la mortalidad la íbamos a ver inmediatamente, ¿no? Y de repente decíamos, oye, pues sí se está muriendo gente, pero no se está muriendo tanta gente. Entonces no entendemos por qué tenemos estas restricciones y todas estas políticas que cada uno de los países empezó a tener, ¿no? ¿Y por qué teníamos eso? Porque teníamos de referencia varias diferentes pandemias, ¿no? Entonces, la pandemia más complicada que hemos tenido en los últimos 100 años es justamente la pandemia de hace un siglo, que fue en 1918, y aproximadamente lo que se tiene un poco en mente es que 75 millones de personas murieron, ¿no? Entonces, pues por eso es que decíamos en 2020, oye, esto puede ser de una magnitud gigantesca, ¿no? Ahorita, la verdad es que pues hay diferentes maneras de medir el exceso de mortalidad. Hay un número de mortalidad oficial por digamos que se contabilizan personas que han muerto con un diagnóstico de COVID, pero en realidad tenemos que contabilizar todas las muertes que fueron en exceso. O sea, todos los años mueren una cierta cantidad de personas en el mundo, pero en estos 2 últimos años han habido más muertes de los que están esperando y más o menos vamos entre un 12 millones y 22 millones de mortalidad. Es bastante alto, o sea, realmente sí nos ha costado muchísimo la pandemia en términos de mortalidad, en términos de personas enfermas y en términos de necesidades de atención en salud, ¿no? Aquí están otras gráficas y aquí está la diferencia entre muertes reportadas confirmadas por COVID y el exceso de mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante justamente el poder atender a tiempo y el poder poner a la disposición de la población herramientas en línea para que realmente no dejemos ninguna persona de atender y no dejemos que alguien que tenga algún tipo de duda o de que no sabe cómo tomar bien los signos vitales o no sabe en qué momento ir a hospitalizarse, en fin. Todo este tipo de información está justamente en clinicaenelhogar.com y pues con esto me despido, les agradezco, aquí está mi Twitter, cualquier cosa y los dejo con Mariana que tiene cosas bien interesantes que contar. Muchísimas gracias, Marilu. Hola Mariana, muy buen día, gracias por acompañarnos esta mañana.
Adelante, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas México Evalúa, que nos va a dirigir un mensaje en relación al tema de la salud, el gasto, etcétera. Adelante, Mariana, por favor. ¿Qué tal? Me da mucho gusto. Ahorita voy a proyectar un poquito más adelante unos datos con unos gráficos. A mí me encanta proyectar gráficos y datos, pero luego creo que abrumo a las personas que me ven. Y quiero comenzar un poco platicándoles y dándoles un contexto de cómo estaba México o qué ha pasado, sí, exacto, como del gasto público en salud de manera estructural. Es decir, ¿en dónde estaba México cuando nos cayó COVID? Porque yo creo que nos sucedieron, digamos, por un lado, tenemos una estructura débil en términos del financiamiento de la salud y por otro lado, estábamos viviendo una transición institucional muy importante. Entonces, yo creo que eso es indispensable para entender también muchas de las debilidades que observamos en la atención de la pandemia, ¿no? En primer lugar, México es un país que destaca evidentemente en relación a los países desarrollados, pero también incluso en relación a los países en desarrollo, por tener un bajo gasto público en salud, ¿no? La recomendación internacional es que los países inviertan recursos públicos de 6% del tamaño de la economía para poder aspirar a cumplir con el derecho humano a la salud, ¿no? Y en México, esta inversión ha oscilado entre 2.4 y 2.8% del Producto Interno Bruto en su mejor momento. Y esto es básicamente pues menos de la mitad de la recomendación internacional. Entonces, históricamente, es un sector que pues ha estado desprovisto de los insumos necesarios. Como resultado, pues la infraestructura en salud pues está obsoleta en muchos casos, es insuficiente en otros, lo que tiene que ver con la disponibilidad de hospitales, especialmente los que se requieren en COVID, es decir, áreas de terapia intensiva o la atención de intensivistas, de neumólogos, que son especialistas, médicos especialistas, pues no se encuentra en cualquier parte de la República. Están muy localizados en las zonas urbanas, ¿no? El Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Jalisco, algo desde luego Nuevo León. Entonces, esto pone en aprietos, sin duda, es una limitante para la atención de la salud y especialmente de COVID, en donde pues las personas tengan que trasladarse o que simplemente no encuentren pues atención en su localidad, ¿no? También tenemos otras mermas en términos de insumos para atender la salud. Por ejemplo, tenemos un bajo número de enfermeras en relación al número de pacientes. Y, repito, tenemos pocos especialistas como neumólogos, intensivistas e internistas, que son los principales especialistas para atender las complicaciones que ocasiona el COVID, ¿no? Entonces, este es como el contexto. Pero además, en 2019 sucedió o comenzó la transición de uno de nuestros sistemas de salud pública, que era antes el Seguro Popular, y se transitó al INSABI, que es el nuevo programa que atiende a las personas que no cuentan con acceso a la seguridad social formal, es decir, a esta prestación formal de seguridad social. Entonces, esta transición yo creo que cualquier transición es muy complicada, incluso aunque sea para mejorar. Una transición implica pues cambio de mandos, cambio de operación, de reglas de operación, de cuadros de beneficio. Y la transición del Seguro Popular a INSABI no ha sido menor, ¿no? Especialmente porque, en mi opinión, esta se dio en un momento en la que el nuevo programa no estaba todavía definido. Y bueno, todavía la fecha sigue con muchas áreas de oportunidad porque se ha planteado como un sistema universal de salud, cuando en realidad y en la práctica, por el financiamiento que tiene, pues no puede ser un sistema universal de salud, ¿no? Los países que tienen sistemas universales de salud están gastando entre 8 y 10 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces es muy difícil aspirar a un cuadro de beneficios universal para toda la población que no está atendida por la Seguridad Social con 2.8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, claramente,
esta transición ha sido accidentada. Muchos pacientes han tenido que cambiar, por ejemplo, acudir o viajar, ir más lejos para recibir atención médica, ¿no? Se cambió, por ejemplo, si te atendías en tu estado o en tu localidad, muchas veces ya tienes que ir a la Ciudad de México o a la capital de tu estado, lo cual te implica pues siempre un gasto. Entonces, digamos que nos sucedían estas dos cosas cuando nos cayó COVID, ¿no? Lamentablemente, el gasto en salud no reaccionó, en mi opinión, de la manera en la que debió en términos de cantidad. Yo creo que debió haberse invertido más en un inicio, obviamente para preparar de manera más oportuna, ¿no? Digamos, la adaptación de hospitales y áreas de servicio de salud, o incluso, lo hemos platicado distintos especialistas, el que el gobierno pudiera otorgar apoyos directos a las personas para atenderse pues ya sea incluso en su propia casa, ¿no? Y absorber algunos gastos que pueden ocurrir, por ejemplo, con la telemedicina, para pues absorber varios de estos gastos que sí han golpeado la economía de las familias, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un tema. Y entonces la crisis que nos imprime COVID está, en mi opinión, lejos de estar delimitada únicamente por el fenómeno de COVID, sino que al tener recursos escasos, la emergencia desplaza recursos de la atención de otras enfermedades y entonces tenemos un fenómeno mucho más complicado, ¿no? Me gustaría ahorita proyectar ya algunos datos, una vez que he dado esta introducción. Déjenme comparto mi pantalla. Espérenme. Y les muestro algunos datos que tenemos aquí. Muy bien, ya se ve tu pantalla. Ya se ve. Ya. Pero el documento todavía no. Quiero un segundito, perdón. No te preocupes. Siempre pasa. Así es. A ver. Mientras tanto, te comento que ya tenemos una pregunta de Blanca Valadez, de Milenio. Si quieres, ahorita que terminemos de nos muestras pantalla, sí, ya la vemos. ¿Vemos este infográfico? Ok. Bueno, este infográfico nos habla, por ejemplo, de este tema de INSABI, que en mi opinión es muy, muy relevante, sobre el gasto del INSABI, que atiende, bueno, a los mexicanos más vulnerables que no tienen acceso a la seguridad social formal. Y lo que vemos es que, pues estamos como con una situación precaria todavía de presupuesto. Fíjense, porque hay que revisar bien, o sea, el presupuesto total de este sistema o de este programa de salud, como vemos en este gráfico, aumentó en 2020. Y uno diría, bueno, eso estuvo maravilloso y bueno, sí creo que estuvo bien que aumentara en términos generales, pero cuando ya nos vamos a analizar las composiciones de este gasto, nos damos cuenta que lo que se conoce como los subsidios a la prestación de servicios públicos, que es lo que beneficia de manera más directa a la población en términos de consulta médica y de los gastos que erogan las distintas clínicas que atienden a los beneficiarios de este programa, vemos que ese monto realmente no está tan impactado, ¿no? Incluso fue menor que en el 2019, cuando todavía estaba operando parcialmente el Seguro Popular, porque pasa de 59 mil millones o casi 60 mil millones a 51.900, ¿no? Y vemos que entonces parte de este aumento, o gran parte, está en un concepto que se llama aportaciones a fideicomisos públicos. Esto significa que una gran parte del presupuesto del INSABI ese año fue enviado al FONSABI. Muchos creemos que esto tiene que ver con el financiamiento de la vacunación, que está muy bien que tengamos recursos para la vacunación, pero a lo que me refiero es que el costo de oportunidad
de los recursos en un contexto de escasez, pues es tremendo porque pues se deja entonces de gastar en los subsidios a la prestación de servicios públicos, ¿no? Y entonces eso es a lo que me refiero, ¿no? Que a lo mejor se requería todavía una inversión mayor para evitar que se limitara estos subsidios a la prestación de servicios públicos. En 2021 observamos un comportamiento similar y 2021 pues, fue un gran año para la vacunación. Y ahí incluso quedamos todavía más cortos que en 2019. Entonces estamos viendo una tendencia de que estos subsidios están disminuyendo. Y si los comparamos con el promedio que se revisó anteriormente con el Seguro Popular, pues vemos que esto cayó o ha caído en promedio, ¿no? Porque de 2012 a 2018 el monto de estos subsidios estaba en 71,800, el monto promedio, digamos, que se observó en esos años. Hay que remarcar que la tendencia es a la baja desde 2016, ¿no? O sea, comenzó en el sexenio anterior esa tendencia a la baja y a recortarlos, ¿no? Otro de los aspectos que me parece muy, muy relevante resaltar es que todavía no nos recuperamos o todavía el INSABI no se recupera en términos de su operación. Y yo creo que parte de esto ha tenido que ver, pues sí, obviamente COVID, pero también al mismo tiempo la transición en sí misma del Seguro Popular al INSABI. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que los indicadores operativos de este programa están actualmente a 1/3 casi, ¿no? De lo que representaron con el Seguro Popular. Por ejemplo, en términos de consultas totales, pues en 2018 hubieron 72 millones de consultas totales, ¿no? Y en el año en donde comenzó la transición, cayeron a 66 millones y en 2020 a 20 millones. En 2021 se mantuvo y no hubo recuperación, ¿no? Y algo similar observamos con los egresos totales, y, por supuesto, pues sucede lo mismo, o sea, seguimos una leve recuperación en egresos, pero todavía no estamos para nada en los indicadores operativos del pasado y pues las urgencias estamos en una situación similar, ¿no? El problema de esto, ¿no? Y déjenme les muestro, aquí está otra, si la alcanzan a ver. Ay, no, esta es la misma, perdón. Aquí tenemos otros resultados, aparte con los datos más frescos. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, esos son los datos, los últimos datos que salieron, de hecho, apenas publicados el viernes. Es el ejercicio de 2021 y vemos la evolución del gasto total en salud. Vemos que en 2021 se estancó el gasto en salud con respecto a 2020 porque no tuvo crecimiento, pero además una parte importante, 54,000 millones de pesos se fueron a fideicomisos públicos. ¿Qué significa eso? O sea, que cuando se va el dinero a fideicomisos públicos, esto suele suceder al cierre del año y significa que no necesariamente los recursos se gastaron en las personas, en la atención médica en ese año en particular, ¿no? Son recursos que se van a un fideicomiso y nada más por el hecho de que la tesorería los envíe a ese fideicomiso, quedan como gastados, pero no necesariamente se gastaron en ese año. Pueden ahorrarse en ese fideicomiso y eventualmente gastarse en las personas, ¿no? Entonces realmente vemos que, pues incluso si consideramos todo el dinero que se fue a fideicomisos y neteamos el gasto en salud con ese monto, pues nos damos cuenta que hay una leve incluso disminución de 0,9% con respecto al año previo, ¿no? Entonces, pues es relevante poner en la mesa esto porque creo que seguimos con un sistema de salud que le faltan recursos para hacer frente no solamente a la pandemia, sino a todos los estragos que se generaron con la transición del Seguro Popular al INSABI y evidentemente, pues para compensar todos los recursos que ha tenido que absorber la atención de COVID, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el gasto también de inversión en la salud, es el gasto de inversión física, pues vemos que en 2020 sí fue bastante relevante, hubo un esfuerzo especial que hizo el gobierno para adaptar áreas, pero bueno, hemos tenido en esta administración 2 años con una inversión baja, este es 2019 y 2021, ¿no? No son años, digamos, en relación al pasado que se distingan por hacer una gran diferencia. En el caso de los medicamentos,
el gasto en medicamentos, pues lo que vemos es que sí 2020 representó un alza importante, hubo un alza importante en el IMSS, en el caso de la Secretaría de Salud también, y en lo que fue el ISSSTE. Ya cuando nos vamos a 2021, pues vemos un recorte bastante relevante en el ISSSTE, incluso un gasto pues menor a lo que se había observado en los últimos años. Y en la Secretaría de Salud vemos pues una disminución en relación al año pasado, pero hay que recordar que parte de este gasto no está directamente gastado en medicamentos, sino hay una parte que se está yendo a la investigación y desarrollo de vacunas a través de la empresa estatal Birmex, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son algunos de los resultados que tenemos al viernes sobre el gasto de salud en 2021. Y creo que una de las partes más relevantes que me gustaría a mí resaltar es que pues el gasto de salud que no es suficiente y que los indicadores de operación, por ejemplo, del INSABI, no están a la altura o no están todavía en los niveles que estuvieron los del Seguro Popular, lo que está generando sí es un impacto en el gasto de bolsillo de las personas. Alrededor de 40% es el incremento que documentó el INEGI de gasto de bolsillo. Recordemos que el gasto de bolsillo tiene una característica muy peculiar, o sea, es un gasto no planeado, es un gasto que no es eficiente porque es un gasto, digamos, de la emergencia, de que sucede, sobre todo una situación que una familia no prevé de salud y no tiene la cobertura, ya sea en el sector privado o público, y entonces tiene que erogar recursos de su bolsa, muchas veces tiene que liquidar patrimonio para poder hacer frente a esta situación. Entonces, en la literatura se ha documentado que es un gasto empobrecedor de la población. Y este gasto de bolsillo en 2020 pues tuvo un incremento importante, el cual se documentó con la encuesta ingreso-gasto en los hogares de ese año, y evidentemente, entre más alto sea el nivel de ingreso, mayor es el gasto de bolsillo, pero el peso que este gasto de bolsillo tiene en el ingreso de las personas tiene un mayor peso en las personas del decil más bajo, por ejemplo, en donde este gasto de bolsillo llegó a representar, me parece, más de 8.5%, como 8.9% del ingreso de una familia del decil 1. Entonces, si no tienes previsto ese gasto, pues sí es un impacto importante y esto puede estar relacionado con algunos indicadores de empobrecimiento de la población, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Bueno, es importantísimo que el gobierno pues destine los recursos necesarios a la atención de COVID. Me parece que además debe haber un compromiso para que esto esté reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación. Creo que tiene que activar otros medios y otros canales para apoyar a la población, para evitar que se empobrezca cuando pues tienen una situación de COVID y quizás pensar en una especie de reembolsos para la población que es afectada y evitar que esta, como digo yo, se empobrezca. Es muy importante trabajar en esa transparencia para que haya claridad de cuántos recursos están yendo a la salud para la atención de COVID, la vacunación y cuántos recursos están disponibles para atender pues las enfermedades, por ejemplo, crónicas o la atención del embarazo y parto. Además del efecto que vemos en el gasto de bolsillo, vemos también un efecto en el incremento de la mortalidad en algunas enfermedades, ¿no? Ya está documentada, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? También ya se ha documentado el incremento de la mortalidad materna. Entonces, no creemos que esta crisis de COVID pues termine afectando las condiciones de salud de la población en general y mermando la economía pues de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Tenemos por aquí un par de preguntas de Blanca Valadez, pero si te parece, damos paso al doctor Morgan Guerra y al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Hola, Morgan, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Morgan es director general de Grupo Previta. Él nos va a hablar sobre la experiencia y aprendizajes de las diferentes olas y la relevancia de la telemedicina en esta etapa. Adelante, Morgan. Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Pues mucho gusto a todos, muy interesantes las presentaciones y agradecemos antemano su participación en esta sesión. Lo que yo les voy a platicar un poco es lo que hemos aprendido en estos 2 años de pandemia sobre un poco de experiencia de la clínica en el hogar. En nuestro caso, nosotros llevamos un programa que le llamamos
Previta Hospital en Casa, y estamos preparando una publicación que vamos a presentar en diferentes revistas a nivel internacional con lo que nosotros sabemos hacer en el área médica, que es medicina basada en evidencias. Lo que les voy a platicar un poco es qué es lo que hemos aprendido y hacia dónde vamos con la pandemia. Sabemos que existe esta cuestión de lo que ya nos gustaría ver que sea el fin de la pandemia, hablar sobre una endemia que ya se convierte en algo común y que podamos vivir nuestras vidas nuevamente con una libertad sin tantas restricciones. Pero pues evidentemente hay ciertos aprendizajes que sí funcionan y muchos otros que nos damos cuenta que ya no. Entonces, voy a tomar la pantalla, a ver si si me pueden ver. ¿Se ve mi pantalla? Listo, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que les voy a presentar es un artículo que nosotros estamos preparando y que básicamente dentro de nuestra experiencia que obtuvimos, sabemos que de marzo más o menos del 2020, pues había muchísima incertidumbre sobre qué tipo de medicamentos utilizar. Todavía había algunas ideas experimentables sobre la ivermectina, que pues ya recordamos y siempre ha funcionado exclusivamente para la desparasitación y más que nada en uso veterinario, y otros medicamentos como acitromicina, etcétera, etcétera. Nosotros, en el caso de, como ya mencionaban, de hacer programas a domicilio, realmente es que al ser una enfermedad nueva, no teníamos la confianza de poder dar servicios domiciliarios, más por ser una enfermedad que en ese momento no teníamos certeza de qué tan grave y a cuánta gente le iba a dar. Entonces, lo que sí descubrimos es que había un grupo de pacientes que podían ser atendidos en domicilio, a los que poco a poco se fueron clasificando en 3 diferentes grupos. Pacientes etapa 1, que son los que están prácticamente con síntomas leves, que no tienen afectación en su oxigenación y que pueden pasar su convalecencia en casa con medicamentos de antiinflamatorios o para cuidar los síntomas. En etapa 2 son los pacientes que empiezan a ver datos de inflamación, requieren oxígeno, tienen una disminución en su oxígeno, pero en este caso, en los primeros meses de la pandemia, nosotros no teníamos la confianza para atender a estos pacientes en casa. Los pacientes etapa 3 son los pacientes que se encuentran ya con muchos datos de inflamación, que requieren soporte mecánico, es decir, requieren ventiladores mecánicos mucho más potentes e incluso la intubación. Pacientes que se denominaron como pacientes graves, que ya se abrieron en los hospitales las salas COVID. Entonces, para poder nosotros limitar el número de pacientes que acudían a los hospitales, pudimos descubrir que mediante evidencia, en la primera etapa sí podíamos atender pacientes etapa 1. Y en la primera ola, que nosotros la denominamos de mayo a agosto de 2020, atendimos a 2,960 pacientes con síntomas leves y que no requirieron oxígeno suplementario. Para enero a abril de 2021, descubrimos al final de años del 2020 que sí podíamos dar servicios con concentradores de oxígeno y que podíamos dar ciertos medicamentos como la dexametasona u otros medicamentos corticoides inhalados para evitar la inflamación. Y eso nos dio la confianza para que ya en enero pudiéramos atender de manera bastante más, de mayor volumen y con muy buenos resultados, que atendimos a cerca de 1,948 pacientes. Y también empezamos a atender pacientes que, terminando la etapa grave, requerían oxígeno suplementario en casa y a lo que le llamamos etapa post-COVID. Para la tercera etapa, que sucedió de junio a agosto de 2021, atendimos pacientes que en las mismas características de la etapa 2, sin embargo, con la gran mayoría de los pacientes que atendimos, ya tenían al menos
una vacunación y cerca del 43% de los pacientes tenían una vacunación completa. Esto evidentemente nos dio ciertos resultados en donde podíamos ver volumen de pacientes atendidos. En el caso de pacientes del INSABI, podemos ver el volumen de pacientes, cómo fue creciendo conforme cada una de las olas y decreciendo conforme va pasando. Y como mencionaban anteriormente la doctora, esto como sube va a bajar, ¿no? Todavía para esta ola cuarta aún seguimos atendiendo pacientes, pero el resultado es muy diferente. Tenemos una distribución interesante de personas, de número de pacientes hombres y mujeres, con edad promedio de 43 años de edad en las diferentes olas. Lo que es muy interesante es que nosotros logramos tener unos niveles de letalidad, o sea, muy poca gente falleció en esta etapa, es decir, 1.26%, y también muy pocas personas se hospitalizaron. Pero esto varió conforme cada una de las olas. Y este es el dato importante de cuáles son, ahora sí que la pista de qué tenemos que seguir haciendo para no esperar ninguna cura mágica. Como pueden observar, aquí se ve un poco borroso, pero en la primera ola, los niveles de hospitalización, que nosotros solamente estábamos atendiendo pacientes en etapa 1, debía de ser muy baja la hospitalización y logramos tener una hospitalización del 0.07%, es decir, casi nada. Lo mismo sucedió con el número de personas que fallecieron, del 0.14%, que por alguna razón no estaban en etapa 1 o simplemente los pacientes no acudían al hospital cuando se les indicaba y lamentablemente fallecieron. En la etapa 2 que tuvimos, empezamos a atender, perdón, en la ola 2 que empezamos a atender a pacientes etapa 2, tuvimos un mayor nivel de hospitalización del 7.6, ¿sí? Y con una letalidad de 1.28, que si bien son muy bajas para lo que se manejó en este país, en este caso se esperaba menos de una letalidad del 2%. Pero pueden observar en la ola 3, cómo la hospitalización se redujo dramáticamente, cerca de 5 puntos se redujeron en hospitalización, y esto debe exclusivamente a la vacunación. Más que nada, al tener gente vacunada, tenemos una reducción enorme tanto en la letalidad del 0.3%, bajísimo, y de hospitalización del 2.68%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir vacunando a las personas. Por otro lado, otro gran tema muy importante son las otras enfermedades que los pacientes padecían, que sabemos que está más que comprobado que personas con comorbilidades como la hipertensión y como la diabetes, ¿sí?, como otras enfermedades nutricionales, son las personas que más mortalidad o más letalidad van a tener causadas por el COVID. Esto, pues evidentemente, nos deja todos los tips de lo que tenemos que estar haciendo para atender. Ahí ya dejé de proyectar, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta información? Lo primero es que la vacunación funciona y esa es la principal cura mágica que existe en medicina. La vacunación ha demostrado continuamente que es la mejor manera de adquirir o la única manera de adquirir el tan deseado inmunidad de rebaño. La enfermedad, la inmunidad causada de manera natural no llega a tener una inmunidad de rebaño. Y es por eso que insistimos en que la vacunación debe seguir siendo la principal herramienta para erradicar la pandemia, independientemente de que siga habiendo mutaciones del COVID. Eso es algo muy importante. Sabemos que la naturaleza de este tipo de virus es mutar. Van a seguir habiendo variantes, pero hoy la ciencia nos ha demostrado que la gran mayoría de las vacunas y además la combinación de las vacunas junto con dosis de refuerzo nos van a permitir regresar a un nuevo estilo de vida o lo que llamábamos normalidad. Por otro lado, algo muy importante, independientemente de cualquiera que sea el
sistema de salud que tengan los diferentes países, la prevención de enfermedades crónicas, es decir, evitar la obesidad, prevenir la diabetes, la atención oportuna de la hipertensión y la detección oportuna de la hipertensión, van a seguir siendo nuestros principales factores protectores para evitar los fallecimientos por esta pandemia o cualquier otra. En caso de enfermedades respiratorias, como ya tenemos experiencia con la influenza. Pues muy bien, pues con esto dejo el micrófono abierto para preguntas y muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Morgan. Pues si gustan, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas preguntas por aquí. Empezamos con la pregunta de Blanca Valadez de Milenio. ¿Podrían aclarar si el exceso de mortalidad es hasta de 20 millones por todas las causas desde la pandemia o en un año? ¿Y cuánto sería por COVID o sospecha de COVID? Bueno, esta parte es un estudio que está publicado en la revista Nature y es un esfuerzo de muchísimas instituciones de recabar la información oficial que presenta cada uno de los países. Solamente se sabe que hay una sobremortalidad, dependiendo de quién la mida y cómo la mida, que va entre 12 y 22 millones de personas que han muerto desde que inició la pandemia. Es decir, todo 2020 se esperaban un cierto número de muertes a nivel mundial y lo superó en los muertes por COVID. Y todo 2021 también se esperaba, digamos que la mortalidad tiene una tendencia al alza porque somos más personas en el mundo, pero de alguna manera hay una constancia. Y en estos 2 años, 2020 y 2021, ha habido un aumento en esta mortalidad. Ahí es en donde se sacan estas estimaciones de 22 millones, hasta 22 millones de personas que puedan morir, más de lo que se estaba estimando. Aproximadamente cada año a nivel mundial mueren 50 millones de personas. Entonces, de 2020 a 2021 se hubiera esperado que murieran 100 millones de personas, pero hay 120, digamos 125 millones de personas muertas en estos 2 años. Poder saber con especificidad de qué murieron es una labor titánica porque tendrían que meterse a las estadísticas de cada uno de los países y verificar y revisar actas de defunción, etcétera, etcétera. No necesariamente esas personas, esos 20, 22 millones de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia, son porque tuvieron COVID exclusivamente. Puede ser personas que tuvieran otra afección, y estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando exclusivamente de México, que tuvieran un accidente, que tuvieran cualquier cosa, y que entonces la falta de atención por hospitales reconvertidos, por personal atendiendo COVID, por lo que sea, es que generó esa muerte. Entonces, hay, digamos, muertes directas por COVID, con el diagnóstico, y muertes indirectas que porque el servicio de salud está atendiendo a pacientes COVID, entonces algo que no es COVID resultó ser una muerte, digamos, en exceso. No se escucha, Francisco. Perdón, Marilu, una acotación, nos preguntan si tenemos algo de esa información considerando a México exclusivamente. Sí, en México me parece que Ciro Gómez Leiva todos los días da. Mariana tiene esa información, perdón por la interrupción, pero Mariana la comentó, el del exceso de mortalidad, de acuerdo al INEGI. Adelante, Perdón, Mariana, por favor. Yo comenté el gasto de bolsillo. Ajá, el gasto de bolsillo, pero no, el exceso de mortalidad todos los días me parece que es Ciro Gómez Leiva que lo anuncia, pero hay varias cuentas en Twitter de personas que están haciendo la Secretaría de Salud, ahorita la verdad es que no recuerdo cuál es el link, pero la Secretaría de Salud publica mes con mes las sobremuertes, el exceso de mortalidad que tiene el país. Hay algunas veces que hay una diferencia de 1 mes o 2 meses por diferentes causas, pero existe este número. Hasta donde yo me quedé, el exceso de mortalidad estaba ya cerca de 700,000 personas muertas
en exceso de mortalidad desde el 2020 en México. Y me parece que son 300,000 más o menos las oficiales. Entonces, sí, esos números se pueden buscar, Sí. y están, se puede incluso revisar las causas por las cuales murieron esas personas, porque está todo ya digitalizado, las actas de función y demás. Sí, creo que me parece que el exceso de mortalidad de lo que yo escuché con INEGI es que son como 326,000. O sea, que es la diferencia entre las que se contabilizan y las actas es de 326,000. O sea, un 43%, según lo que yo vi en de lo no reportado, ¿no? O sea, hay un 43% de lo no reportado, pero digamos que el exceso de mortalidad o digamos, lo vinculado a COVID durante estos 2 años en México va por los 700,000 personas fallecidas, lo cual tiene una implicación bastante importante, porque son 700,000 hogares con pues con alguien o con varias personas que perdieron la vida, y eso deriva también en otro problema que tendremos luego que lidiar con la orfandad, ¿no? Digamos, todavía no terminamos de ver las consecuencias de la pandemia en el mundo y en México. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a nuestra siguiente pregunta de Manuel Rincón, del Diario de Yucatán. Él nos comenta: el país también venía arrastrando una pobre cultura de la prevención. Había mucha hipertensión, diabetes, etcétera. Para minimizar las estadísticas de COVID, muchas veces se indica que el diabético o el hipertenso murió por la enfermedad que venía arrastrando y que el COVID solo fue un acelerador de la muerte. Pero también mueren diabéticos e hipertensos esperando atención sin estar contagiados. La pregunta es: ¿cuál es el alcance real de la mortandad por COVID en México? El COVID mata aún sin contagio. Yo creo que muchas veces, y muy al inicio, o sea, en 2020, una de las, digamos, desesperación o ganas de entender la enfermedad de COVID-19, se buscaron muchas partes vinculantes, es decir, cuando tú tienes a una población general que va desde niños recién nacidos hasta ancianos de 100 años, hombres, mujeres, de todo tipo de condición socioeconómica, genética, en fin, cuando tienes a toda una población que está vulnerable ante una infección, algo que necesitamos entender es factores de riesgo. ¿Y por qué? Porque necesitamos focalizar las políticas públicas justamente en salud pública y en prevención. Y en ese intento de encontrar factores de riesgo se habló mucho de las enfermedades crónico-degenerativas, se habló mucho de que si los hombres tenían un factor genético ahí que los hacía más vulnerables a complicarse. Se habló primero que pues las personas mayores de la tercera edad eran quienes estaban más vulnerables a complicarse, pero en realidad lo que hemos visto a lo largo de 2 años es que les ha tocado a todos. O sea, en cualquier momento hay un brote en una población que hubiésemos pensado que no tenía que darles, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, a nivel mundial estamos viendo un interesante y lamentable número elevado de niños que están teniendo que hospitalizarse o con ciertas complicaciones. Entonces, creo que en ese afán de encontrar ciertos riesgos, se empezaron a hacer vinculaciones. Sin embargo, no hay hay una cosa que se llama estadísticamente significativo, es decir, que encontramos 2 cosas, las queremos vincular y matemáticamente nos dicen si están vinculadas o no, fue coincidencia. Y muy, muy pocas veces podemos decir y afirmar estadísticamente significativo que hay ciertas condiciones que hacen que se murieran las personas por COVID, ¿no? Complican, por supuesto, una persona con COVID, con cualquier enfermedad subyacente previa a COVID, se tiene que tratar su enfermedad y COVID, porque COVID modifica absolutamente todo.
es una inflamación generalizada, no es una enfermedad de pulmonar ni respiratoria, es una enfermedad de inflamación generalizada y cuando todo se inflama por dentro, absolutamente todos los procesos se modifican. Es igual que en la vida, ¿no? Cuando muchas personas empiezan a enfermar por COVID y se tienen que aislar, todos los procesos se vuelven complicados, lo mismo adentro. Entonces, tenemos que tratar a las personas con enfermedades crónicas, por supuesto. Todavía creo que no tenemos la capacidad de poder decir tal enfermedad, tal otra, a lo largo de las variantes, a lo largo de la pandemia, realmente estas fueron las que pusieron más o menos en riesgo a los pacientes. Entonces, pues la verdad es que la sobremuerte, el exceso de mortalidad, lo único que sabemos es que está vinculado a COVID-19. Y ya. No sé Muchas si gracias. Mariana, una disculpa, perdí la señal por un momento. Mariana, Morgan, ¿de ustedes desean agregar algo en ese sentido? ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, gracias. Yo quisiera comentar el punto sobre el COVID mata aún sin contagio. Esa aseveración pues hace reflexionar mucho sobre también la pérdida de oportunidad de atención médica o acceso a la salud de otras muchas enfermedades que no fueron atendidas por tener que atender pacientes con COVID. Comparto completamente esa aseveración que lamentablemente perdimos la oportunidad y creo que la semana pasada nos mencionaban un tema sobre mortalidad materno-infantil y entre otras cosas, que el país tiene que seguir invirtiendo fuertemente en la atención médica, no solo del COVID, sino de todos los determinantes de salud. No solo en salud, sino en muchas otras cuestiones importantes de la salud pública, el saneamiento, el agua, como mencionaba la doctora Marilú, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy importantes que sabemos que sí los factores de riesgo son factores de riesgo generales y no solo para el COVID, sino también para la enfermedad cardiovascular, que es la causa de muerte número 1, y varios tipos de cáncer que ya se han relacionado a esta otra pandemia silenciosa que no se habla, pero es, en el caso de México, la epidemia de la obesidad. Muy bien, muchas gracias, Morgan. Mariana, ¿tú algún comentario en este sentido o pasamos a la siguiente pregunta? Pues nada más también reiterar que actualmente tenemos lamentablemente una situación crítica en las finanzas públicas. Veníamos también con debilidad estructural, pero pues al mismo tiempo el COVID sí ha empobrecido la economía y sin duda también las finanzas del gobierno, ¿no? Tenemos una tributación estancada y muchas necesidades, especialmente la de fortalecer el gasto de salud, ¿no? Con lo que platican mis colegas. Entonces, creo que un gobierno responsable debe poner en la mesa ya fuentes de financiamiento sostenible para lo que representa las necesidades de salud en México, ¿no? De prevención y de atención. Y eso todavía no lo tenemos en la mesa. Lo que está pasando actualmente con el presupuesto y cómo se resuelve la discusión anual es que se decide pues autorizar, bueno, pues si ¿no? Hay que liquidar 50% de lo que está en el fideicomiso de Fonsavi. Pero a la mera hora, pues como que se da el dinero y se regresa a Fonsavi. Entonces no estamos teniendo, digamos, un esquema de financiamiento sostenible. Muchas gracias, Mariana. De hecho, tu respuesta se liga ahorita con la siguiente pregunta que tenemos, que es, ¿podría precisar en ese sexenio cuánto se redujo en porcentaje y en dinero el lote supuesto? ¿Y cuántas atenciones médicas se dejaron de dar? ¿Y qué sigue mandar dinero al fideicomiso? En resumen, ¿se empobreció más la gente? Bueno, el
Es importante comentar que en promedio los indicadores que nos reporta la Secretaría de Salud sobre consulta total, atención en urgencias y egresos hospitalarios del INSABI están a 1/3 de los que vimos al cierre de 2018 en el INSABI. Digo, en el Seguro Popular, o sea, a 1/3. Entonces hay una menor operación y nos preocupa de sobremanera esta falta de atención a la salud que se está viendo por parte de INSABI. Creo que es un tema crucial. El problema con esto es que pues las personas requieren atención médica y entonces pues obviamente se tiene que sufragar esto con el bolsillo, con su bolsillo, ¿no? Y esto claro que sí empobrece a la población. Entonces, les comentaba yo en la presentación que de acuerdo con el INEGI aumentó 40% el gasto de bolsillo en salud que las familias mexicanas, ¿no? El promedio nacional es de 40%. Entonces, por supuesto, no tienes considerado ese gasto y, bueno, pues tienes que renunciar a otros proyectos, muchas veces liquidar patrimonio, que eso es lo que empobrece, ¿no? Vender un auto, vender una propiedad, simplemente endeudarte, sacar a un hijo de la escuela, o sea, pueden haber varias soluciones que las familias le dan a esta situación. Entonces, creo que sí hay, por supuesto, riesgo de empobrecimiento. Y lo que yo compartí fueron los datos de 2021 que se publicaron el viernes pasado, en donde vemos que está estancado el gasto de salud, ¿no? En relación a 2020. Bueno, y lo del fideicomiso, bueno, sí, una parte, 54,000 millones de pesos del gasto en salud se fue a fideicomisos y sí tenemos un problema de transparencia en los fideicomisos, ¿no? Es necesario pues mejorar la información que hay sobre los objetivos que se alcanzan de política pública con lo que sucede en los fideicomisos, ¿no? Con el financiamiento de los fideicomisos. Recordemos que los fideicomisos es sacar dinero del presupuesto. Entonces, si le perdemos seguimiento, cerraría diciendo que nosotros hemos promovido que se evalúen los fideicomisos. El día de hoy no sabemos qué fideicomisos funcionan y cuáles no para alcanzar objetivos de política pública. Entonces sería importante promover una evaluación para mejorar la rendición de cuentas y fortalecer este instrumento. Perfecto, muchas gracias, Mariana. De hecho, creo que ahí ya respondiste a nuestra siguiente pregunta que decía, ¿que el dinero se vaya al fideicomiso es sinónimo de opacidad o se puede conocer cómo se destina el dinero de esos? Yo solo agregaría que recordemos que el FONSABI, que anteriormente era el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, sufrió una reforma importante al cierre de 2020, en donde, bueno, el fideicomiso para los gastos catastróficos del Seguro Popular tenía muy definidos los objetivos y, digamos, el gasto que se permitía en el fideicomiso, para qué fin era ese gasto, ¿no? Bastante de ese gasto era, por ejemplo, para la infraestructura hospitalaria, por ejemplo, ¿no? O para cubrir digamos, primas a pacientes de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades que empobrecen a las familias. Entonces, con la reforma se amplió. Quedó ya con mayor discrecionalidad en lo que se puede gastar el dinero del FONSABI. Se puede gastar para gasto corriente, lo cual pues implica un riesgo de que se acabe muy pronto ese ahorro. Por eso es tan importante que haya una propuesta de financiamiento sostenible para el gasto de salud en México. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Nuestra siguiente pregunta es de Genoveva Ortiz de La Prensa. Ella nos pregunta, ¿tienen alguna estimación del número de personas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que tuvieron que quedarse en casa, comprar ellos mismos sus medicamentos o recurrir a un servicio de telemedicina? Y si pueden abundar sobre la propuesta para que el gobierno cubra estos gastos. Muchas gracias. Bueno, justamente una de las gráficas que puse de esta encuesta de Ensanut, todavía no tiene toda la información de la pandemia, pero de los requerimientos en salud, independientemente de que estuvieran o no afiliados a algún tipo de seguridad social, solamente el 30% aproximadamente se atendieron estas necesidades en salud en el sector público, lo demás fue en sector privado. Entonces, bueno, creo que ahí hay una información relevante, todavía hay mucho más que investigar. En lo personal, a mí sí me pareció sumamente evidente que conforme iba pasando el tiempo, las personas iban teniendo
acceso a tanques de oxígeno y a concentradores que también hicieron que se atendieran muchas más personas con su bolsillo, ¿no? En casa, y eso me parece que es bastante interesante. También otra cosa a seguir investigando para poder cuantificar cuántos, por ejemplo, concentradores ingresaron al país. Bajaron muchísimo los precios de un inicio de la pandemia a mediados del año pasado. Entonces, me parece que hay varias formas de poder seguir investigando, y pues creo que es algo que todavía no podemos tener como cierta certeza de poder decir tanto porcentaje, pero sí nos va dando entre el gasto de bolsillo, entre los concentradores, entre que se atendieron a nivel privado, etcétera, etcétera. Creo que eso nos va a ir pudiendo dar un panorama mucho más claro. Y recordemos que también es bien difícil poder hacer estadísticas, no es imposible, pero es difícil hacer estadísticas cuando estamos en medio de un proceso y cuando estamos en medio de una emergencia, ¿no? Entonces, por eso también a veces no tenemos tanta información tan clara a nivel internacional. Mariana, Morgan, ¿ustedes quisieran agregar algo? Perfecto. Tenemos un par de preguntitas más. Felipe Galindo de Algrano MX nos pregunta si la vacunación como ahora se maneja es la única salida para hacerle frente a la pandemia, y dado que la actualización de información sobre vacunas dice hoy que si nos contagiamos nos afecta menos, ¿los refuerzos cada 6 meses serán pauta a seguir? ¿O hoy que estiman que sucederá con ese tema de la vacunación? Que, insisto, en un inicio se dijo que con la vacunación terminaría la pandemia, y ahora el discurso aceptado es que con las vacunas nos da pero tantito. Gracias. Yo creo que son de otras de las cosas que podemos hacer ciertas hipótesis, pero hasta que no terminemos podemos entender. Ahora, lo importante aquí es, seguimos en este brote, y como les había yo mostrado las gráficas, tenemos muchos pacientes aún con COVID, aunque las gráficas nos estén mostrando, no solamente en México, sino a nivel mundial, la disminución en el número de casos. Seguimos teniendo muchos, y por eso la relevancia de esta iniciativa de Clínica en el Hogar, clinicaenelhogar.com, para que puedan tener acceso a atención en línea, atención por telemedicina. Hay diferentes formas y formatos, diferentes instituciones que están brindando esta información. Tenemos videos para rehabilitación física, rehabilitación pulmonar, tenemos instituciones que también están haciendo la rehabilitación post-COVID. Entonces, tenemos que entender que seguimos con necesidad de atender a pacientes, ¿no? Ya sea que tengan o no tengan seguro social, o tengan o no tengan gastos de bolsillo. Al final de cuentas, las personas, la población mexicana se sigue enfrentando con diagnósticos de COVID todos los días, y seguimos en un número altísimo. El número de personas con COVID hoy actualmente, o sea, el número nuevo, ¿no? Diagnósticos nuevos por COVID, aunque estemos a la baja, sigue siendo mucho más alto que las otras oleadas. Entonces, por eso es bien importante poder darle a la población la orientación en tiempo y forma, y hoy en día las tecnologías nos permiten justamente poder atender, ayudar a distancia a los pacientes que así lo requieran. Muchas gracias, Marilu. Tenemos por aquí otra pregunta. Se nos está acabando el tiempo de nuestra sesión, pero Genoveva Ortiz de la Prensa nos pregunta nuevamente: dicen las autoridades de la Ciudad de México que entre el 25 y 30% de pacientes atendidos en hospitales capitalinos durante la pandemia venían del Estado de México y otras entidades del país. ¿Esto es consecuencia de la baja inversión en salud e infraestructura? Yo creo que sí, pero también hay que recordar que aunque tuviéramos la mejor infraestructura del mundo, está planeada para una población predominantemente sana y que no requiere de una atención aguda. Y ahorita tenemos un requerimiento impresionante de personas que personas que están con un diagnóstico COVID y que necesitan una consulta médica, una valoración. Entonces, realmente es una zona conurbada,
algunos hospitales, incluso dentro de la propia Ciudad de México, hay zonas que ciertos hospitales se saturan antes que otros. Entonces, más que hablar de una cuestión de infraestructura que pudiéramos, hay que entender que estamos en una pandemia que actualmente es una de las olas muchísimo más grandes que las anteriores, no solamente en México, sino a nivel mundial, y que justamente, así como hay una movilidad para poder buscar en físico la parte de atención en salud, también debería de haber una movilidad en redes sociales, en internet, para poder ir a buscar servicios en línea. Y bueno, pues ahí está clinicanelhogar.com para poder seguir atendiendo a la población que hoy actualmente sigue necesitando muchísima orientación. Muchas gracias. Mariana, Morgan, ¿ustedes quisieran agregar algo en este punto? Muy bien. Pues finalmente nos preguntan si pudiéramos recordar qué es lo que ofrece la plataforma de Clínica en el Hogar. Marilu. Claro que sí, por supuesto. Es un directorio que hay diferentes instituciones que ofrecen distintos servicios en línea. Algunos farmacias y laboratorios pueden hacer estudios de laboratorio a domicilio, enviar claramente medicamentos a domicilio. Hay información para que cualquier duda o cualquier que no sea clara o exacta la información que tienen, entonces puedan aclarar la información, puedan aclarar las dudas dentro del sitio de la clínica, de clinicanelhogar.com. Hay videos de toma de signos vitales, hay videos de rehabilitación física y pulmonar, hay videos de por qué habría que ir a una hospitalización temprana. Entonces hay muchísima información, muchísimos recursos, y están todos estos instituciones que van a poder brindar ayuda en línea con diferentes modalidades. Ustedes pueden entrar ahí a clinicanelhogar.com. Dependiendo de sus necesidades, ahí hay un servicio que los puede orientar y les puede decir, ahí está el link, clinicanelhogar.com. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado de esta manera al fin de nuestro seminario del día de hoy, Impacto del COVID-19 y sus variantes en una comunidad enferma. Agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy, a la doctora Marilu Acosta, médico general y vocera de Clínica en el Hogar, a la maestra Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, y al doctor Morgan Guerra, director general de Previta. No nos queda más que reiterarnos a sus órdenes, cualquier duda, pregunta que pudieran tener en Clínica del Hogar. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Francisco Galindo y mi compañero Alejandro Nájar estamos a sus órdenes desde CIMAT Consultores para responder y ayudarlos en los cuestionamientos que pudieran tener en seguimiento. Muchas gracias a nombre de Clínica en el Hogar por estar con nosotros. Que tengan un excelente día. Hasta luego.